Shalom, shalom. Bienvenidos, hermanos y amigos, a la Escuela Hebraica. Vamos a hoy presentar la lección número 6 del curso de Hebreo Intermedio. Bienvenidos todos. Entonces vamos a mostrar el documento enseguida para comenzar. Bueno, aquí tenemos Shiur Wow o Vav, lección 6, el artículo. ¿Ok? El artículo definido, porque en hebreo no hay artículo indefinido, como lo hay en español, ¿verdad? En español, el artículo definido es el, como el carro, y el artículo indefinido es un carro. ¿Eh? En hebreo, pues no hay artículo indefinido. Artículo definido sí hay, es lo que vamos a estudiar hoy, pero para para expresar indefinición, o sea, algo que no es definido, pues en hebreo simplemente no se pone el artículo definido. Ok, el artículo es la partícula gramatical que define al sustantivo en género y número. O sea que el artículo puede ser masculino o femenino. Claro, en hebreo no hay esa diferencia. Existen dos tipos de artículos, definido, como decir el, la, los, las, ¿verdad? Indefinido, como decir un, una, unos o unas. El hebreo no tiene artículo definido. Los definidos se indican generalmente por la ausencia del artículo. Ejemplo, kol significa una voz. Shem significa un nombre. ¿Eh? Si yo quiero decir la voz en vez de una voz en hebreo, digo hakol. Esa parte ha, ese es el artículo definido. Si quiero decir Hashem, o sea, el nombre, entonces tengo que decir Hashem. Si quiero decir el nombre, tengo que decir Hashem. Si digo solamente Shem, entonces es un nombre, pero Hashem es el nombre. Así que el artículo definido es un prefijo que se une a la palabra estrechamente como para hacer de las dos una sola palabra, tanto en la escritura como en la pronunciación. No experimenta ningún cambio ni de género ni de número. O sea que, a diferencia del español, que el artículo definido va aparte de la palabra, ¿verdad? Si yo quiero decir el libro, pues escribo el y aparte escribo libro. Pero en hebreo es una sola palabra, va el artículo unido siempre a la palabra. Vamos a ver algo más de esto. Formación del artículo. El modo corriente o normal de escribir el artículo es anteponer la letra G más una vocal pataj debajo. Entonces ahí dice ja. Ese es el artículo definido. Eso se le añade la letra G más pataj, se le añade al sustantivo y pone dagesh forte en la primera consonante. ¿Ok? Vamos a verlo desglosado ahora. Aquí tenemos una palabra, esa X representa una palabra cualquiera, ¿verdad? El artículo va antes, pero junto a la palabra ja, que es una G, más la vocal pataj, que es la rayita esa que usted ve ahí. Cuando eso sucede, cuando esa combinación sucede, entonces la siguiente letra después del artículo definido debe llevar un dagesh forte, ¿ok? Que duplica la letra, esa letra, cualquiera que sea. Bueno, reglas para la escritura del artículo. Se escribe G más pataj más dagesh forte en la primera letra de la palabra. Aquí tenemos el ejemplo. En Hakol, la palabra Hakol, ¿verdad? Que significa la voz. A diferencia de una voz, pues ahí dice la voz. Y fíjense que está el artículo, la G más la pataj, después sigue la kof con un puntito dentro. Tiene que llevar ese puntito dentro. Esa es la regla. Entonces, pronunciarla, esa kof se alarga un poquito en la pronunciación. En vez de decir Hakol, se dice Hakol. ¿Ven? No Hakol, sino
col, como que pronuncia la co, la co dos veces. Y aquí igual, Hashem. Ha es el artículo, que quiere decir él, y Shem es el nombre, ¿verdad? Que significa, pues, nombre. Entonces, con el artículo significa el nombre. ¿Ok? Y la Shin, pues, también tiene que tener ese puntito dentro, que es el dagesh fuerte. Es como si pronunciara la Shin dos veces. Hash, Shem. Más o menos. Y de hecho, cuando se va a dividir en sílabas, así es. Hash, primera sílaba. Shem, segunda sílaba. ¿Eh? Ok, vamos al segundo ejemplo. Se escribe G, o sea, una G más la vocal E, ¿verdad? Que es un segul, delante de la palabra o de palabras que empiezan con, si la palabra en sí empieza con Ja, que es G más Kametz, o Ja, que es Het más Kametz, o A, que es Ayin más Kametz, ¿verdad? Si la palabra en sí, aparte del artículo, empieza con esas letras, entonces la vocal cambia, ya no puede ser una pataj, cambia a esto, mire. Jehag, Jehag, que es la fiesta. Jehag, ya no se dice Jahag, sino Jehag, la fiesta. No cambia el significado, pero solamente la estructura y forma y apariencia de la palabra. Segundo ejemplo, la palabra anán, que significa nube, pero con artículo, pudiera usted pensar que es ha-anán, la nube. No, es he-anán. Porque esa es la regla, que cuando la palabra empieza con una de esas tres letras que ya ilustramos ahí, que la está viendo ahí en el documento, pues entonces la vocal cambia de pataj a, en este caso, a segol. ¿Ok? Y la otra palabra, harim, harim significa montes, ¿verdad? Pero si usted va a decir los montes, entonces quizá pensaría que debía decir harim, pues no. Ahí es donde ocurre el cambio de acuerdo a esa regla y se pone una segol debajo de la G en vez de una pataj, ¿ok? De manera que se dice jeharim, ¿ok? Jeharim. Jeharim, los montes. Ok, vamos a ver el ejemplo número 3. Las guturales Aleph y Ayin y también Resh o Resh rechazan el dagesh fuerte, por lo que la vocal del artículo debe ser elevada. Es una regla un poquito. O sea, no se preocupen mucho si no entienden los que están empezando, ¿verdad? Si no entienden algunas de estas reglas. Pero lo importante es escucharla y ver los ejemplos por ahora. Ya con el tiempo se la aprenderá de memoria. Bueno, las guturales Aleph, Ayin y Resh rechazan el dagesh fuerte. No puede ponerse un dagesh fuerte ahí en esas letras. Aunque deberían, aunque lo ameritarían, pero no se puede porque esa es la regla, ¿ok? Por lo tanto, la vocal del artículo ya no puede ser una vocal corta. Hay que elevarla a vocal larga. En otras palabras, vamos a ver el primer ejemplo. Harosh, ¿ok? Rosh es cabeza. Harosh es la cabeza. Ahora, no puede ponerse una debajo de la G, que es el artículo, no puede ponerse en este caso una pataj, ni un segol, porque ambas son cortas. ¿Okay? La pataj es una vocal corta, una A corta. El segol es una E corta. Por lo tanto, según esta regla, esas tres consonantes específicas que son guturales, como no pueden llevar el dagesh, pues entonces hay que elevar la vocal de corta a larga. Ya tiene que usar el mismo sonido de vocal, pero otro símbolo. En este caso, Harosh, en vez de tener una pataj aquí debajo, ¿verdad? Pues llevaría eso que usted ve ahí, que es un kametz. ¿Ok? Harosh con kametz debajo de la G.
Entonces, la siguiente que es Av, padre, Av, pero con el artículo es Ha'av, o sea, el padre. Entonces, ahí esa A no puede ser Patah, tiene que ser Kametz. Eso es lo que llaman elevar la vocal, ¿ok? Elevarla de categoría, por decirlo de alguna manera, de corta, de vocal corta, la subimos a vocal larga, Entonces, pues eso es lo que se llama elevar la vocal. Que viene siendo, otra manera de decirlo sería sustituir la vocal corta por una vocal larga. Lo mismo, eso es lo que quiere decir elevar la vocal. La siguiente, edut significa testimonio, ¿verdad? Pero si se dice ha-edut, entonces es el testimonio y por lo tanto, también siendo la G una gutural que no acepta dagesh, entonces hay que poner vocal larga debajo del artículo y este es ha, aquí, ha-edut con kames debajo en vez de patah, que en otra circunstancia pues sería patah, pero aquí en esta circunstancia que cubre la regla número 3 aquí, pues es así, tiene que alargar, poner una vocal larga debajo del artículo, en este caso ha, ¿ok? En el caso de G y Het, se duplican implícitamente. Esto es bien importante. Quiero que se graben esto, estas frasecitas que acabo de decir hasta aquí. La G y la Het se duplican implícitamente, pero no se puede escribir un dagesh forte, no lo aceptan. Esa es la regla. Esas dos, esas dos consonantes no aceptan dagesh forte. Por lo cual, la vocal debe permanecer corta. Eso quiere decir que la vocal en este caso, que se va a poner debajo del artículo, debe ser la misma que si la siguiente letra fuera otra que no sea G y G, G o G. ¿Se capta? O sea, hay que imaginarse que, como, ¿verdad? Para entender la cosa, que la G y la G llevan un punto dentro, ¿verdad? Que es el dagesh forte, pero que como esa regla prohíbe escribir ese puntito, entonces usted se imagina que se lo puso usted en la mente, aunque no esté escrito, y entonces la vocal del artículo es corta. ¿Ok? Bueno, poco a poco lo vamos a ir entendiendo. Jajejal, entonces es el templo. Jejal significa templo. Bueno, se aplica la palabra templo, ¿verdad? El jejal. Ok, o sea, se aplica al templo. No es que en realidad no significa templo literalmente, pero esa es la palabra que se usa cuando se va a hablar del templo, por ejemplo, el templo de Salomón, jejal. Que hay otras palabras, ¿verdad? Para templo. Ok, nota, se debe mencionar que existen casos particulares respecto a lo que estamos hablando. Por ejemplo, la palabra Eretz, Eretz, ¿ok? Tiene dos segul, es una palabra entonces segulada. Eretz, E debajo de la Aleph y E debajo de la Resh. Sin embargo, cuando se pone el artículo, se dice Haaretz, Haaretz. Ahí cambia. En vez de Eretz, en vez de decir Haaretz, no se dice Haaretz, es incorrecto. Ahí tiene que cambiar la vocal que va debajo de la Aleph. ¿Okay? Haaretz. Y la segunda, lo mismo. Am tiene una pataj debajo, ¿verdad? La rayita. Pues al poner el artículo, se dice entonces Ha'am. Ha'am, el pueblo. Am es pueblo, ¿no? El Ares es tierra. Haaretz es la tierra. Am es pueblo. Ha'am, el pueblo. El pueblo, ¿ok? Y lo mismo, ¿ok? La har, acá, la palabra har, que significa monte, y tiene una pataj debajo, que es corta. Luego, entonces, al poner el artículo, se dice jajar, 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 el monte.
Y ahí tiene que la vocal primera de la palabra har, que es un pataj y es corta, entonces cambia o sube a larga, que es kametz. Ok, yo creo que esa es la última de esa, de ese ejercicio, de esa muestra. Ahora vamos a ejercicios. Pronuncie. Esto tiene que hacerlo usted, ¿verdad? Cuando damos la clase en vivo, pues pedimos que uno o varios alumnos hagan ese ejercicio, ¿no? A viva voz. Pero al grabarlo, pues no podemos esperar eso, por lo tanto, simplemente escuchamos. Pronuncie y aprenda el significado de las siguientes palabras. Entonces, aquí el ejercicio es escuchar la palabra como el maestro la pronuncia y usted trata de pronunciarla igual. Y el significado pues está escrito ahí. La primera es davar, davar, no davar, no davar, sino davar. Right? La siguiente acá arriba, cohen, cohen, no cohen, como he oído algunos decir cohen. Incluso algunos judíos dicen cohen, porque se comen la G, como pasa en español, que a veces uno se come la S y no pronuncia la S cuando debe pronunciarla. Pues así pasa en el hebreo con la G, a veces algunos, no todos, judíos se la comen y eso es un decir, ¿verdad? Se la comen, que dice que no la pronuncian. Y dicen cohen, el cohen, pero en hebreo bíblico se debe pronunciar la G, cohen, es una aspiración. Cohen, sacerdote. Luego acá tenemos melech, otra palabra segolada. Segolada quiere decir que ambas vocales son segol y va corrida una detrás de otra. Melech, que significa rey, pues, eso es sencilla. Melech. Solo tenga que cuidado en pronunciar la ja final así y no como si no fuera final, que sería, o sea, debería ser melech, melech, pero no es melech, es melech que se dice, porque esa het final, esa jaf, perdón, final se pronuncia así, cuando va al final se pronuncia así. La siguiente, berit, berit. Algunos incluso judíos no pronuncian la primera vocal que está ahí, ¿verdad? Shewa. Y dicen Brit. He oído mucha gente decir Brit Hadashah o Brit Hadashah, que es más correcto. Brit Hadashah, pero no, debe pronunciarse, en hebreo bíblico se pronuncia Berit, es Berit que se dice. Berit Hadashah o Berit, lo que sea, ¿no? En este caso, la siguiente es Derech, Derech. Lo que pasa es que yo no distingo muy bien algunas cositas, algunos detalles, y no les había dicho por eso lo del acento, pero ahora que me acerco, fíjense que la palabra melech tiene un segol debajo de la men, pero también tiene una esquinita, como un angulito. Ese es un acento, simplemente ese es un acento. No haría falta si uno conoce las reglas, porque la regla es que cuando hay dos segolín juntos o corridos, siempre el acento va en el primero. ¿Ve? De suerte que no se dice melech, sino que se dice melech. Eso ya la regla lo dice. Pero para ayudar, más todavía se pone ese angulito, como yo digo, ese es un acento, al lado de la vocal que debe acentuarse. Y por lo tanto no es melech, sino melech. Y lo mismo acá al final, derech, ¿verdad? También tiene ese angulito al lado del primer segol, ¿verdad? Eso quiere decir que es una palabra llana. Llana quiere decir que se pronuncia en este caso en la primera sílaba, porque son dos sílabas nada más. En la primera es que se acentúa, derech. Y la última acá en esta lista, deja ver, sí, en esta lista es la última, tierra, que se dice Eretz. Ya lo hemos visto. Discúlpenme un segundito. De pronto me pongo ronco y tengo que hacer un paréntesis. Bueno, Eretz. Ahí no tiene el angulito, ¿verdad? No tiene el acento, ¿verdad? Para indicar que se dice Eretz y que no se dice Eretz.
Pero si usted aprende las reglas, pues no necesita ese acento. No necesita ese signo ahí. Porque la regla dice que cuando en una palabra van dos segolín, una detrás de otra, de corrido, como yo digo, ¿verdad? La primera es la que lleva el acento. Por lo tanto, aquí no se dice eretz, sino eretz. Elemental. Ok. Escriba en hebreo este otro ejercicio. Ok. Escribe en hebreo estas palabras. Ya esto es un poquitito más difícil. Pero no es difícil. El hombre. Ok. El hombre. ¿Cómo se dice el hombre? Bueno, hay dos palabras, pero la principal es Adam. Adam. Entonces, como ahí tiene un artículo y le está diciendo que escriba eso, el hombre, usted va a escribir entonces Ha-Adam. Ha-Adam. Si no se acuerda cómo se escribe Adam, pues búsquelo. Lo puede buscar ahí en el curso o en un diccionario. Ya le hemos dado a los estudiantes un diccionario hebreo y español. ¿Ok? Así que eso es lo que usted va a hacer en ese ejercicio. La segunda es el día, ¿verdad? Usted sabe que la palabra día, para día, es yom, este, pero con artículo es hayom. Hayom. Búsquelo por ahí y escríbalo. Right? La voz, en este caso, eh, aquí falta algo. Bueno, no, está bien. La voz, es que estoy leyendo de izquierda a derecha y debería ser así vertical, pero bueno. Escriba la palabra voz, que es call. Voz es call. Le estoy ayudando, ¿verdad? Con la palabra. Pero lo importante es que le escriba con las letras correctas. Si lo escribe con kaf, por ejemplo, pues está mal. Es con kof. Ya le estoy dando una ayudita extra ahí. La voz, entonces usted va a decir hakol. ¿Ok? Y acá, pues, igual. La cabeza, siempre le voy a ayudar con la palabra. Lo que usted debe, digamos, encargarse de ver cuál es el deletreo correcto. La cabeza, Rosh. Harosh. Bueno, pues busque cómo se escribe Rosh y hágalo. El hijo, Haben. Haben. El sacerdote, Hakohen. El nombre, Hashem. El varón, Haish. Las aguas, Hamayim. ¿Ya? Le dije la palabra, pero aquí la cuestión no es escuchar o decírmela a usted porque no se puede. La cuestión es escribirla. Usted la escribe allá en su libretita o en su papel para que practique. No tiene necesidad de que yo le corrija, lo coteje y vea si lo escribió bien o no. Usted sabe si lo escribió bien o no cuando coteja las palabras, ¿ok? Y si no sabe, entonces pregunta. Entonces, si no está seguro, puede escribirme. Ustedes saben que siempre estoy a su disposición para estas cosas en esta dirección, hebraicagmail.com. Me escriben ahí, me puede enviar una copia de ese ejercicio y yo le digo, entonces, si está bien o tiene algún error, pues se lo corrijo y así le ayudo más. ¿Ok? Ya está. Fíjense que esta lección es corta. Es corta y sencilla, porque cuando damos la clase en vivo, aquí añadimos algo más que no podemos hacer en este momento. Bueno, vamos a hacerlo. Voy a detener la grabación, pero sin pausarla más bien. A ver si consigo. No, me arrepiento de pensar en hacer eso porque me va a ser complicado buscar ahora en la Biblia un pasaje. Estaba pensando en buscar un pasaje, por ejemplo, Génesis 1. Lo hemos hecho en la clase en vivo. Y usted puede hacerlo, busque en Eastworld, su Biblia en hebreo, y agarre Génesis capítulo 1, verso 1 y 2. Ese fue el ejercicio primero que hicimos. Entonces, vaya viendo si cómo identifica ahí las vocales, los acentos, cómo identifica cómo se pronuncia cada palabra, ¿verdad? Y así, pues, es un buen ejercicio que usted puede hacer por sí mismo o por sí misma.
¿ok? Así que les espero entonces para la próxima lección, la lección número 7, que es la que vamos a dar próximamente. Y ya para esa lección, pues, vamos a tener un ejercicio adicional. Excepto de que la lección sea muy larga, entonces no hacemos el ejercicio adicional. Y como no recuerdo si es larga o corta en este momento, pues hacemos ejercicios adicionales cuando la lección es muy corta. ¿Ok? Así que, queridos hermanos y amigos, me despido pues hasta la próxima. Shalom.